Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Quisiera que me acompañara a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, y leamos verso 27 al 30. Mateo 19, 27 al 30. Estamos ahí, hermanos, me dicen cuando. Amén. Dice así: entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Amén. Aquí en este pasaje, hermanos, la pregunta que el apóstol Pedro está haciéndole al Señor se debe a lo que acaba de suceder en el contexto, que es un evento único en la Escritura, cuando el joven rico se acercó al Señor y le dijo que qué le faltaba, y el Señor le dijo: una cosa te falta, vende lo que tienes. ¿Recuerdan? Y sígueme. Entonces, en ese contexto, este joven rico dice ahí que se fue triste, y el Señor dijo, entre las cosas que habló, dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces los discípulos se asustaron y dijeron: bueno, entonces ¿quién va a poder ser salvo? El Señor les dice: bueno, eso para los hombres no es posible, pero para Dios todo es posible. Entonces, hermanos, en ese contexto es cuando Pedro se le queda viendo al Señor y le dice: Señor, nosotros, o sea, no habla solo por él, habla por todos los discípulos, y dice: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues vamos a recibir? Yo creo, hermanos, que esta pregunta es uno de los pasajes más tristes del Nuevo Testamento. La pregunta que Pedro le está haciendo al Señor. Yo imaginaba que Rebeca, ¿recuerdan Rebeca? Que dejó su tierra, dejó su familia por irse con el criado de Abraham lejos a otra tierra para casarse con el hijo de Abraham, con Isaac. Yo pensaba que Rebeca le dijera a Isaac después de unos días, ¿verdad? Bueno, Isaac, yo dejé todo. Ahora, ¿qué es lo que me vas a dar, verdad? O imaginemos aquí nosotros los casados, si en los primeros días de recién casados, ¿verdad? Que la esposa le diga al esposo: bueno, mi amor, yo dejé todo. Dejé mi papá, mi mamá. ¿Qué es lo que voy a recibir? ¿Qué me vas a dar, verdad? Vemos que eso es un golpe en lo que es el concepto de amor en la Escritura, el concepto de amor de Dios. Porque el amor de Dios es cuando uno se entrega, no cuando uno va para comenzar una relación con el pensamiento de recibir, sino de darse. Por eso es un pasaje muy triste en la Escritura, hermanos. Pedro y los discípulos no entendían lo que el Señor busca encontrar en aquellos que Él llama. El Señor busca encontrar discípulos que se entregan a seguirlo y a servirle voluntariamente, que lo hacen con gozo, que lo hacen por amor. Es lo que el Señor, por eso le digo que para el Señor seguramente esto fue triste, ¿no?
Y el Señor, muy paciente, muy lindo, muy amoroso, Él no le responde a Pedro con una reprensión, diciéndole: Pedro, ¿qué estás diciendo? No, el Señor le responde y le dice: sí, sí es cierto. Todo aquel que deje cualquier cosa por mi nombre, ya sea casa, ya sea familia, ya sea una esposa, amigos, cualquiera que haga eso por mi nombre, recibirá 100 veces más. El Señor le responde eso a Pedro, ¿verdad? Pero añade algo, que es lo que quiero llamar la atención en esta hora, verso 30. Pero, hay un pero ahí en el verso 30, ¿verdad? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hermanos, esto sucedió solo una vez que el joven rico llegó con Jesús. Es un evento que aparece en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. El mismo evento. Usted sabe que muchos mensajes, muchas enseñanzas de Jesús, Él las daba vez tras vez. En 3 años y medio, seguramente el Señor habló de la parábola de las 100 ovejas muchas veces, en diferentes aldeas. Muchos mensajes del Señor, seguro los discípulos ya se los sabían de memoria. Cuando oían que el Señor decía, un hombre tenía 100 ovejas, los discípulos ya sabían de qué se trataba la cosa, porque lo habían oído el mensaje varias veces. Pero esto sucedió solo una vez. Esto no era algo que cada vez. Una vez sucedió, y yo creo que por eso vale la pena poner atención qué es lo que el Señor dijo cuando Pedro le preguntó esto al Señor. Bueno, Señor, nosotros lo entregamos todo. ¿Qué vamos a recibir? El Señor le da la respuesta: sí, Pedro, van a recibir 100 veces más, pero los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Amén. Vamos a regresar a eso en un momentito. Solo quiero que veamos algunas de esas mensajes, conceptos que el Señor predicaba vez tras vez, que seguramente se fue grabando en la mente de los discípulos. Pero hubo ciertos mensajes del Señor que solo quedaban aquí en la mente de los discípulos y no captaban ellos el concepto. Muchas de las enseñanzas del Señor seguramente fue hasta el final. ¿Recuerdan cuando el Señor dice que sopló a sus discípulos y ellos pudieron recibir el Espíritu y las Escrituras se les abrieron, y hasta entonces ellos empezaron a entender muchas cosas? Y algunas de esas cosas son estas. Por ejemplo, Jesús dijo varias veces que Él estaba entregando su vida. Yo pongo mi vida por mí mismo, nadie me la quita. Eso lo dijo el Señor varias veces. Voy a leer una de ellas, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Si usted quiere ir conmigo rápido, Juan capítulo 10, verso 14 al verso 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como le acabo de decir, yo creo que en varios lugares durante 3 años y medio Jesús me habló de esto, que Él era el buen pastor, que Él estaba poniendo su vida por las ovejas y que el Padre por eso lo amaba, porque Él estaba haciendo eso. Y que era un mandamiento de su Padre, es lo que dice al final. Eso seguramente los discípulos lo oyeron varias veces, y creo que nosotros lo hemos oído también muchas veces, ¿no, hermanos? Y lo hemos leído. Si usted lee la Biblia una vez al año, por lo menos lo ha leído una vez al año. Mateo 20:28 dice:
Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese concepto el Señor lo dijo muchas veces, hermanos. Yo vine para dar mi vida. Era su propósito. Varias veces le mencionó a sus discípulos que Él iba a ir a Jerusalén y que iba a ser apresado, iba a ser torturado, azotado, iba a ser escarnecido y que lo iban a matar. Ellos lo oyeron, pero no entendían. Y además agregaba el Señor, pero voy a resucitar al tercer día. Se lo dijo varias veces. Amén. Ahora, otra cosa que sus discípulos le escucharon decir al Señor repetidas veces, y que también usted y yo lo hemos leído y escuchado, es lo siguiente: el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. También es algo que el Señor habló muchas veces, no fue solo una vez, hermanos. Por ejemplo, Mateo 10, verso 37. Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso el Señor no lo dijo solo una vez. Hermanos, si el Señor nos repite algo vez tras vez tras vez, ¿no cree usted que es porque es algo importante? Capítulo 14 de Lucas. Dice verso 25, verso 26. Grandes multitudes iban con él. Mucha gente. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Vez tras vez. Hoy en día también multitudes lo siguen al Señor, ¿no? Hay iglesias de miles de gentes, hermanos, llenísimas. Lamentablemente no hay nadie que les recuerde esto que estamos leyendo aquí, que el Señor les dijo. A todas esas multitudes, si alguno de ustedes no aborrece, es lo que dice aquí, ¿verdad? La palabra aborrecer. Obviamente no está hablando de aborrecer a la persona como por quién es esa persona, sino por lo que esa persona cree, vive, etcétera. Si esa persona, sea quien sea, aborrece al Dios a quien yo amo, ¿cómo puedo caminar con esa persona? Amén. Lucas capítulo 17, verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Lucas 17, 28. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Amén. Alguien que esto que el Señor está diciendo, de lo que el Señor busca en sus discípulos, no es real, sino es algo con condiciones, como sugiere la pregunta que Pedro hizo, ¿verdad? Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Si tú estás siguiendo al Señor de esa manera, yo estoy seguro que si enfrentas algo parecido a lo que acabamos de leer, que cuando dice aquí,
el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Seguro que esas personas van a volver sus ojos hacia sus cosas, aquello que supuestamente habían dejado. Pero el que de verdad ha dejado todo, ya no lo tiene. No tiene por qué volver atrás, ¿verdad? Amén. Juan 12, hermanos. Juan 12, 24. Es el último pasaje donde el Señor habla de esto. Que, bueno, el último que voy a leer porque lo dice muchas veces en la Escritura. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, mencioné todos esos pasajes, hermanos, para que no nos quede duda que sus discípulos y también nosotros no somos ignorantes de lo que el Señor quiere y de lo que el Señor hizo. Ahora volvamos a donde estábamos en Mateo capítulo 19, hermanos, en el verso 30, donde el Señor dice, pero los primeros, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Estamos ahí, tiene su Biblia abierta en Mateo 19. Ahora leamos el verso que sigue. Tal vez alguien que no sabe o es principiante en el camino del Señor dirá, bueno, pero este es capítulo 20, aquí ya es otra cosa. Pero no es así, hermanos. En la Biblia original no existen capítulos, números de capítulos, ni números de versículos. Es una escritura completa, seguido. Entonces el Señor está diciendo aquí, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque el reino de los cielos es semejante a esto que Él va a hablar aquí, en el capítulo 20. Quiere decir, hermanos, que si ponemos atención al capítulo, a la parábola que va a mencionar aquí, de aquel padre de familia que fue a buscar obreros para su viña, si ponemos atención a eso, vamos a captar de qué está hablando el Señor cuando les dice a sus discípulos, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Amén. Recordamos entonces aquí la parábola. Yo sé que muchos ya la saben, pero aquí en este verso dice, ¿verdad? En este pasaje, capítulo 20, que este padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y llegó ahí a la esquina donde se juntan los obreros, ¿verdad? Así como usted y yo hemos visto frente a Home Depot. El Señor llegó en la mañanita a las 6 de la mañana cuando empieza el día, tal vez llegó 5:30 de la mañana, no sé. Pero ahí dice que de mañana. Y encontró unos y les dijo, ¿pueden ir ustedes a trabajar a mi viña? ¿Quieren ir? Sí, queremos. Bueno, les voy a pagar un denario por el día de ir a trabajar. Entonces se fueron. Dice la Biblia que el Señor regresó a las 9 de la mañana. Encontró otros y les dijo, ¿quieren ir a mi viña a trabajar? Les voy a dar lo que es justo. Y se los lleva. Regresó a mediodía. Otra vez encontró otros. Y también les dijo lo mismo. Vayan a mi viña, yo les voy a pagar lo justo. Regresó a las 3 de la tarde y había todavía otros allí. Y les dice, ¿quieren ir todavía a mi viña a trabajar? Todavía hay unas horas. Les voy a pagar lo que es justo. Y dice que regresó todavía antes de la hora que serían las 5 de la tarde, ¿verdad? Un poco antes de las 5 de la tarde regresó otra vez y todavía había unos ahí. Y les dice, ¿y ustedes qué pasó? ¿No trabajaron hoy? ¿Qué pasó? Pues nadie nos contrató, dijeron ellos. Si quieren pueden ir todavía, en lo que hay un poquito de luz a mi viña, yo les voy a pagar lo que es justo. Sabemos de esa parábola, ¿verdad? Todos fueron entonces a la viña a trabajar los que él le habló. Al final del día, cuando ya oscureció, llama a todos los obreros y le dice al mayordomo, empieza a pagarles, por favor, dales
un denario a todos, un denario a cada uno, pero empieza a pagarle desde los que llegaron de último hasta los primeros. Empezó a pagarle a los últimos un denario, a los que llegaron a las 3 de la tarde un denario, y los que llegaron a las 6 de la mañana empezaron a pensar, a nosotros nos va a dar más, ¿verdad? Pero al final un denario. Entonces dice ahí la escritura que se enojaron. Dice el verso 12, capítulo 20, ¿verdad? Verso 12, ¿está usted ahí? Bueno, verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, miren lo que murmuraban: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Nos ha hecho iguales, los ha hecho a ellos iguales a nosotros, es lo que está diciendo. Amén. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Que el padre de familia les dice, bueno, les dice, yo les dije a ustedes un denario, es lo justo, y ustedes no tienen por qué juzgarme a mí si yo soy bueno y quiero darle más, darle también un denario a los que llegaron de último. Y añade al final verso 16. Así, dice la Biblia, Jesús está hablando, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Ahora, hermanos, yo creo que esta parábola, primeramente el Señor se la está diciendo a Pedro, ¿verdad? Y a los discípulos, porque Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo. Y ningún discípulo dijo, hey Pedro, habla solo por ti. No, ellos se quedaron callados, entonces si callaron, ellos estaban de acuerdo con lo que Pedro dijo. Entonces el Señor les está respondiendo a sus discípulos a la pregunta triste de Pedro. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos entonces a recibir a cambio? El Señor les dice esta parábola. Amén. ¿Qué es lo que el Señor está entonces respondiéndoles, hermanos? Yo creo que lo que el Señor está haciéndoles ver es que los esfuerzos que podamos hacer, la cantidad o lo valioso de lo que hemos dejado por amor al Señor, eso no es lo que al Señor le interesa. Eso no es lo importante. ¿Me entienden? Porque Pedro aquí está diciendo, nosotros le hemos dejado todo, pero pensemos, ¿qué dejó Pedro, hermanos? Comparado al joven rico, que era por lo que Pedro ahorita estaba hablando, ¿verdad? Seguramente los discípulos estaban pensando, ay, qué pobre hombre ¿verdad? ¿Cómo es posible que no puede dejar todo? Nosotros ya lo hicimos y él no puede, porque él era hombre rico. Pero Pedro, una lancha tenía, ¿verdad? Tal vez no era tan pobre, porque aquí había más pobres que no tenían ni dónde caer muertos, se dice, ¿verdad? Tal vez no era tan pobre, pero no se compara a lo que el hombre rico había dejado. Pero el Señor está diciéndoles aquí, con esta parábola, que no es eso lo importante para el Señor. ¿Cuánto tú estás esforzándote? ¿Cuánto tú has dejado? ¿Cuánto a ti te ha costado seguirlo a Él? Eso no es lo importante. Creo que es lo que el Señor estaba diciéndole a Pedro, ¿verdad? Sino lo que el Señor busca es con qué corazón tú lo estás haciendo. Si estás siguiendo al Señor, si dejaste esas cosas con el corazón correcto. Amén. Un corazón que lo hace de la misma manera que el Señor se ha esforzado en mostrarle a ellos que Él lo está haciendo. Por eso le dije que era algo que el Señor les decía vez tras vez. Yo vine a dar mi vida por ustedes. Es lo que el Señor les dice, ¿no? El Señor dice, yo soy el pan
que ha descendido del cielo, y yo voy a dar este pan que es mi carne por el mundo. Y como acabamos de leer ahí, dice ahí, yo entrego mi vida y por eso el Padre me ama, porque yo, dice ahí, yo voy a leerlo. Yo pongo mi vida, voy a parafrasearlo, nadie me la quita. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que a mí me llamó mucho la atención eso. ¿Qué hijo, no, hermanos? ¿Qué hijo más precioso? Con razón el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Porque era un mandamiento del Padre, pero para el Hijo era un gozo. Para el Hijo lo hizo voluntariamente. Por eso hago énfasis. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Pedro, no es algo que yo les he estado diciendo, que yo pongo mi vida, nadie me la está quitando. No es porque yo estoy buscando alguna ganancia personal y tú vienes con esa pregunta. Yo entregué todo y ahora ¿qué voy a recibir? El Señor no busca eso. Venir y decirle, Señor, ya te diste cuenta que yo hice esto, ya te diste cuenta los esfuerzos que he tenido que hacer, abandonar toda mi familia, ahora toda mi familia me aborrecen, no quieren saber de mí porque ahora te sigo a ti. Señor, ¿no te parece a ti que es bastante lo que he hecho por ti? Hay gente que así vive, cristianos que creen que le están haciendo un favor a Dios. Pero eso es triste, ¿no? Yo creo que es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Pedro, discípulos míos, vean que yo, el mandamiento de mi Padre, lo estoy haciendo con gozo, por amor a Él y por amor a ustedes. Amén. Los primeros, yo creo que representan entonces a eso. Esas personas que creen que Dios tiene obligación de bendecirlos, porque ellos dieron una ofrenda. Ayer puse $20 en un sobre. Y creen que por esos $20 que pusieron ahí, Dios tiene la obligación de bendecirlos. Que porque ellos hicieron alguna cosa por el Señor, yo fui a la iglesia. Hermanos, esos son los primeros. Pero tengamos cuidado porque vienen los postreros, hermanos. Vendrán postreros. Aquellos que seguirán al Señor porque le aman. Y tal vez no han estado en la iglesia tanto como tú. Tal vez no han tenido que dejar tantas cosas como tú. Pero lo están haciendo por amor, con gozo, entregándose completamente. Ellos serán primeros, el Señor está diciendo. Amén. Bueno, creo que también los primeros y los postreros están ilustrando a aquellos que están en autoridad, ¿verdad? Y que por estar en autoridad sienten que ellos ya están con alas en el cielo, ¿verdad? Y ven de menos a los que están debajo. Creo que también eso significa los primeros y los postreros. ¿Por qué le digo eso? Porque en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 10, donde aparece este mismo evento, ahí el Señor no menciona la parábola esta. Pero sí el Señor les dice, pero los primeros serán postreros y los postreros primeros. Sí les dice eso. Pero el contexto de Marcos capítulo 10, si usted quiere ir conmigo rapidito ahí a Marcos capítulo 10, veremos, hermanos, que allí el Señor no menciona la parábola, pero sucede algo. Sucedió algo. Estamos ahí, Marcos capítulo 10, en el verso 31,
es donde dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Luego verso 32, que iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante, ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer en Jerusalén. En los 3 pasajes donde aparece este evento, aparece esto también. ¿Sí está conmigo, hermano? En Mateo 19, aquí en Marcos 10 y en Lucas capítulo 18, en los 3 pasajes, aparece lo mismo, que el Señor, después de que esto les dijo de que de lo que pasó con el joven rico, etcétera, y la pregunta fea de Pedro, ¿verdad? Que mostró que ellos todavía no miraban el plan, lo que el Señor busca, completamente, no tenían todavía, no habían captado eso. Yo sé que sus discípulos preciosos sí lo captaron al final, ¿no, hermanos? Y todos dieron su vida por el Señor. Solo así entre paréntesis, usted lee aquí cuando dice tomó aparte a los 12. Es solo para que podamos ver que cuando el Señor andaba de un lugar a otro por 3 años y medio, iba más gente con Él, iban más discípulos. No eran solo los 12, iban más discípulos, iban mujeres con Él también. Pero había momentos como este donde el Señor traía aparte a sus discípulos, a los 12. Como sucedió, por ejemplo, cuando la transfiguración solo tomó 3. Pero entonces le digo que aquí es donde debería estar incluido la parábola. Pero Marcos no incluye la parábola, sino incluye lo que sucedió ese día. Verso número 41. Leamos, sigamos leyendo ahí. Porque es verso 35. Entonces, dice, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Otra cosa que está fuera de lugar con lo que el Señor está tratando de mostrarles, ¿o no, hermanos? En el contexto de muchos primeros serán postreros y postreros primeros, vienen los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan, y le dicen, Señor, tú acabas de decir, en otras palabras, pensemos esto, estaba en la mente de ellos, porque ellos dijeron, al Señor acaba de decir que todo aquel que deje padre o madre o posesiones o tierra, lo que sea, por amor de su nombre, Él le va a dar 100 más y hará que nos sentemos en tronos. Recuerda que lo leímos ahí en Mateo 19, ¿verdad? Se van a sentar en tronos, les dijo el Señor. Pero ellos rápido empezaron a pensar todo, imaginar todos ahí los 12 discípulos sentados en sus tronos. Y ellos dijeron, ay, pero nosotros queremos estar a la par de Él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por eso es que yo creo, hermanos, que postreros y primeros también significan aquellos que porque ya tienen un título, ¿verdad? Hay personas que no, en la iglesia, no digamos afuera, ¿verdad? En la iglesia hay personas que no, el pastor no le puede decir, hermano, mire, ¿podría usted encargarse de el día de hoy de tal situación, de este programa que vamos a hacer, esto que vamos a hacer? Usted va a ser el encargado. Yo he visto eso. Tal vez ese hermano nunca hace nada, pero cuando se le dice eso, fulano tal cosa, mengano tal cosa, y usted no sabe con quién está hablando. Yo soy el encargado, ¿verdad? Como que no estamos muy listos, ¿no? Entonces en esto de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, aquí donde estamos en Marcos 10, el Señor les responde. Mire lo que les responde. No sabéis lo que pedís, les dice. Verso 38. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, sí podemos. A la verdad les dijo Jesús, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado.
Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Verdad? Esto está como los obreros de la viña, ¿verdad? Nos hizo igual a nosotros, ¿verdad? Esos ni trabajaron y les pagó igual que nosotros. O sea, no le importa nuestros esfuerzos. Así los otros discípulos ahora están aquí molestos con Jacobo y con Juan. Pero ¿será que el Señor le va a dar ahora la razón a estos otros discípulos por enojarse contra Jacobo y Juan? Mire lo que dice. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vemos, hermanos, yo creo que es el mensaje del Señor. Cuando Él dice: discípulos míos, yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me la quita. Él está diciéndoles: así hagan ustedes también, igual que yo. Amén. Porque ¿quiénes eran los primeros cuando el Señor vino a este mundo? Hermano, eran los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos. Literalmente, cuando un fariseo iba caminando en el pueblo y toda la gente allí caminando, y cuando el fariseo iba caminando, toda la gente se hacía a un lado y hasta suspendía su actividad, que pasara ese hombre santo, ¿verdad? Y eso hacía que ellos se sintieran que eran los primeros. Pero cuando José y María llevaron a Jesús al templo para ser presentado, esos primeros ni cuenta se dieron. Fueron los últimos que fueron primeros. Simeón, aquel viejito que presentó al Señor. Ana, una viejita de más de 100 años de edad, que nadie seguramente le ponía mucha atención. Tal vez hasta les estorbaba a los sacerdotes ahí en el templo, no sé. Pero para el Señor, ellos eran los primeros, no los que estaban hasta arriba. Amén, yo creo que ese era el mensaje. Discípulos, pongan atención. Yo estoy poniendo mi vida por 2 razones. Por amor a mi Padre y por amor a ustedes. Hagan ustedes lo mismo. El Señor busca que nosotros pongamos nuestra vida por Él, que le sigamos, que le sirvamos por esas mismas 2 razones, hermanos. Por amor al Padre y por amor a tu prójimo. Amén. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. No una entrega a la fuerza. Si alguien está aquí presente hoy porque vino a la fuerza, porque tus papás te obligaron a venir, o porque tu esposa se va a poner molesta si no voy, entonces voy ahí, pues. Si tú estás así aquí, no creas que impresionas al Señor para nada. No, hermano. Para el Señor valen solo aquellos que lo hacen por amor. Casi es seguro que muchos están aquí, o bueno, no muchos, pero en las iglesias, ¿verdad? Hay gente que está ahí porque es día domingo. Se ha hecho una costumbre. Y lo peor es que salen de la iglesia como que Dios
tiene que estar agradecido con ellos de que ellos cumplieron. Qué feo, ¿verdad, hermanos? Qué feo. En una pareja matrimonial donde él y ella hacen las cosas para cumplir nada más, porque es mi obligación. Llegan con el cheque y se lo tiran a la esposa. Aquí está el cheque. Es mi obligación. Yo estoy cumpliendo. Qué horrible. Cuando no hacemos las cosas por amor, con gozo, que es lo que el Señor quiere hacer. ¿Podemos nosotros también decir lo mismo? Yo creo que es la meta. Que un día usted y yo también podamos decir: yo estoy poniendo mi vida y nadie me la está quitando. No lo estoy haciendo porque alguien me esté obligando, sino porque yo quiero entregarme al Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Y así con los ojos cerrados, seamos honestos. Si por tu mente, tu corazón ha pasado el pensamiento de que el Señor debería recompensarte por todo lo que has sufrido, por todos tus esfuerzos por seguirlo a Él, todo lo que he tenido que pasar por ir a la iglesia, eso no le impresiona al Señor. El Señor solo se agrada de aquellos que para ellos los mandamientos del Señor son para ellos un gozo, un deleite, una entrega de amor. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Señor, queremos pedirte, queremos suplicarte que nuestros corazones capten el mensaje. Señor, que no sea un conocimiento mental, que aquellas palabras tuyas, al ver la entrega del Cordero de Dios, inmolado desde el principio del mundo, que para nosotros eso sea un mensaje que nos habla claramente que es el mismo camino donde nosotros debemos correr, negándonos verdaderamente a todo por amor a ti, Señor. Por favor, Señor, haz que tu palabra se haga clara a nuestros corazones en esta tarde, Señor. A los que estamos aquí presentes, a los que están escuchando o viendo por internet. Señor, que se haga real. Señor, y que esa pregunta que tal vez ha estado en algún corazón, ¿yo qué voy a recibir después de todo lo que he hecho por ti, Señor? Sea cambiada esa pregunta a una expresión de amor y decirle: Señor, estoy dispuesto a seguirte. No importa lo que tenga que dejar. Señor, lo único que llena mi corazón es entregarme a ti, Señor. Dar mi vida por ti. Gracias te damos.